Bienvenidos a Acelerando el Día de Dios. Este podcast es para quienes desean tomar en serio la invitación de Dios a asociarse con Él. Esta colaboración no es solo una opción, es una alianza fundamental, esencial para nuestra restauración y la sanación de un mundo quebrantado. A través de esta colaboración, también cumpliremos la profecía final: compartir el Evangelio eterno con el mundo, un mensaje en gran medida desconocido para la mayoría de las personas hoy en día. Más allá de un análisis histórico-gramatical, nos centraremos en la conexión del tema con el gran conflicto, y aún más importante, con nuestra liberación definitiva de nuestra condición mortal, la restauración de la imagen original de Dios en nosotros. Desde sus inicios, el gran conflicto ha sido una lucha entre quienes adoran al Señor Creador y quienes adoran a la creación en sus diversas manifestaciones. La adoración al Creador ofrece a la humanidad liberación y liberación de las cadenas de la muerte. Por el contrario, la adoración a la creación culmina en la decadencia moral de la humanidad, creada a imagen de Dios, lo que finalmente conduce a su esclavitud. Dios llamó a Abraham y a sus descendientes a ser una bendición para las naciones. Incluso los maltratos de José se convirtieron en bendiciones para Egipto. Sin embargo, con el tiempo, Israel se sintió muy cómodo y olvidó su misión, lo que les llevó a una pérdida de su devoción al Creador. Podemos aprender de sus errores. Recordar la misión de Dios nos sirve como recordatorio constante de nuestro propio propósito. Cabe destacar que las plagas provocadas por la tenaz rebelión del faraón no estaban dirigidas a los propios egipcios, sino a su extenso panteón de 1500 deidades. El propio faraón incluso era considerado un dios. Con estos actos, Moisés demostró inequívocamente el poder superior de Yahvé sobre todos los demás dioses. En la mitología egipcia, Wadjet, la cobra dorada que adornaba el tocado del faraón, era venerada como un dios, y se creía que alcanzó este estatus tras sobrevivir el devorar a otras 7 cobras. Esta deidad también simbolizaba la autoridad sobre el Bajo Egipto, la misma región donde residían los hebreos. El mensaje divino al faraón fue inequívoco cuando la vara de Moisés se transformó en serpiente y devoró las serpientes de los magos. El Dios en quien depositas tu confianza es impotente ante Yahvé. Desde el principio, esta abrumadora evidencia era irrebatible para el gobernante egipcio. Además, al día siguiente, Moisés llevó la misma vara al río, ofreciendo al monarca egipcio otro recordatorio de la evidencia divina que había presenciado. Lamentablemente, el faraón decidió endurecer su corazón. En Éxodo 7, 8 a 10, 29, el conflicto se intensifica entre el Dios viviente y el faraón. El faraón, considerado una deidad por los egipcios, busca afirmar su autoridad divina dictando lo que está bien y lo que está mal. Dios, sin embargo, busca liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, a la vez que se revela a los egipcios y los libera de sus propios dioses. Dios no destruye a nadie, más bien cada individuo provoca su propia destrucción. Quienes reprimen su conciencia siembran la semilla de la incredulidad, garantizando una cosecha de infidelidad. Consideremos al faraón. Al ignorar la advertencia inicial de Dios, sembró necedad y cosechó obstinación. Dios no forzó su incredulidad. Las semillas que plantó produjeron una cosecha de resistencia. Esto continuó hasta que presenció la devastación de su tierra, la muerte de su primogénito y de los primogénitos de cada familia de su reino, y la exterminación de su ejército por el mar. La historia del faraón ilustra de manera incuestionable la verdad de Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si comprendiéramos esto, seríamos mucho más cuidadosos con lo que sembramos en nuestras mentes. Antes de cada plaga, Dios le proporcionó al faraón pruebas inequívocas. Incluso durante la primera plaga, Dios permitió a los egipcios encontrar agua potable excavando cerca del río. Los escépticos que niegan la existencia de Dios explican las plagas como una serie de desafortunados fenómenos naturales. Atribuyen la primera señal a una proliferación de algas que expulsó a las ranas del río, la segunda plaga. La posterior muerte de las ranas, afirman, provocó un aumento de mosquitos, la tercera plaga, y así sucesivamente, durante las 10 plagas. Sin embargo, esta explicación naturalista exige negar la autoridad de las Escrituras
y contradice incluso una lectura superficial del relato bíblico. Por ejemplo, después de la segunda plaga, el faraón le pidió a Moisés que intercediera por él y eliminara las ranas. Moisés respondió pidiéndole al faraón que indicara el momento en que quería que las ranas desaparecieran, y el faraón eligió mañana. Esto demuestra la intervención directa de Dios e incluso su gracia al permitirle elegir el momento. Para la tercera tragedia, incluso los magos del faraón la reconocieron como el dedo de Dios. Las plagas cuarta, quinta y sexta, moscas, muerte de ganado y úlceras, resaltan la inutilidad de al menos 3 deidades egipcias más: el dios mosca, el escarabajo, las deidades vacunas e incluso la diosa de la medicina. Dios aclaró que no se trataba de eventos aleatorios, sino de acciones dirigidas que se intensificaron a medida que el corazón del faraón se endurecía. Dios ofreció pruebas más contundentes, pero siempre ofreciendo al monarca salvarse a sí mismo, a su familia y a su nación. Las plagas atacaron a los dioses de Egipto, quienes esclavizaron al pueblo al dominar sus mentes, emociones y acciones, lo que llevó a una desconexión generalizada de la única fuente de verdad, vida y felicidad. Las personas fueron completamente consumidas, viviendo vidas idólatras impulsadas por la magia, oponiéndose directamente a la libertad de adoración que ofrece el Dios creador viviente. Hoy en día, muchas personas están esclavizadas e infelices. Tenemos el gran honor de participar en la obra más noble de todas. La séptima plaga proporcionó al faraón más pruebas y una nueva oportunidad para detener la destrucción de Egipto. También ofreció a los egipcios que comenzaron a confiar en Dios la oportunidad de salvar sus posesiones. A medida que los milagros se volvían más específicos, se hacía cada vez más difícil atribuirlos a la casualidad. La octava plaga continuó exponiendo la insensatez de todo el catálogo de deidades egipcias. La novena plaga desafió directamente a Ra, el dios Sol y principal deidad. A lo largo de estos eventos, Dios distinguió claramente entre los hebreos y los egipcios, y su pueblo permaneció inafectado por las plagas. Al igual que en la antigüedad, hoy podemos encontrarnos con personas que necesitan que de manera amable y clara se les instruya acerca del verdadero estado de nuestro mundo. Por supuesto que para poder hacer eso, nosotros necesitamos tener el concepto correcto de Dios. Las repetidas negativas del faraón se debieron a que confiaba más en sus dioses que en el único Dios verdadero. En nuestra sociedad actual, ¿qué dioses priorizamos por encima de nuestro Creador? ¿Cómo pueden quienes no están familiarizados con el Dios de la Biblia llegar a conocerlo si nosotros, que sí lo conocemos, no compartimos ese conocimiento? Cuando los hebreos se trasladaron a Egipto, si bien alivió el problema de la hambruna, los sumergió simultáneamente en una cultura politeísta. Con el tiempo, su devoción disminuyó y su comprensión del Dios de Abraham se convirtió en un lejano recuerdo. Dios permitió su sufrimiento bajo la tiranía egipcia, en parte, para ilustrar la influencia destructiva de la idolatría. A través de sus encuentros con el faraón, el Señor demostró inequívocamente cuán absurda es la idolatría y su determinación de castigar la opresión. El endurecimiento del corazón del faraón no fue algo sobrenatural. Más bien, Dios le presentó pruebas irrefutables del poder divino, y él decidió rechazarlas. Escogió repudiar la verdad. Cada acto de desprecio al poder infinito consolidó su rebelión, y el rechazo inicial del primer milagro condujo a un patrón continuo de desafío. Estamos llamados a participar en la mayor liberación de todos los tiempos, un éxodo mucho más grande que el de los hebreos de Egipto. Envíanos un correo electrónico a bondadindestructible@gmail.com. Podemos ayudarte. Al final, nadie irá a casa hasta que no completemos lo que se nos encargó. Nuestra participación activa en la misión celestial, junto con nuestro Salvador en la resolución del gran conflicto, es esencial para nuestra restauración y entrada al reino de Dios. No podemos caer en el autoengaño como el faraón. No debemos endurecer nuestros corazones pensando que nosotros no tenemos parte en la misión. El ignorar el llamado de Dios puede ser catastrófico y autodestructivo.